en esta segunda mitad de la materia, un poquito más cortita quizás en cantidad de clases que la primera mitad, pero no por eso menos abundante ni menos densa. Así que de más está decirles que no tienen que aflojar, sino que hay que refrescar lo que tienen y continuar ahondando en el tema, en la temática, porque se van a venir los casos quizás más complicados. Voy a compartir pantalla, así podemos empezar a ver. Bueno, ¿se ve, Nico? Sí, sí, perfecto. El tema que nos corresponde ver hoy es análisis de varianza, o análisis de la varianza. Es una prueba de hipótesis más. Una prueba de hipótesis más del estilo de las que veníamos haciendo, obviamente con sus propias características, pero parte de los planteos de los pasos comunes. Tengo una variable que quiero analizar sobre ella algún parámetro, y para eso planteo un juego de hipótesis, es decir, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y para poner a prueba ese juego de hipótesis, voy a, por un lado, fijar un nivel de significación, un valor alfa, que dijimos que lo corriente es que sea del 5%, pero puede haber casos que nos convenga que sea del 1% o del 10%. Es decir, si bien alfa por lo general está en el orden del 0,05, puede ser del 0,01 o del 0,1. Entonces, una vez que determiné cuál es el valor del alfa, voy a buscar datos en la muestra que me permitan corroborar ese juego de hipótesis que planteé y ver si lo correcto es no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula y en función de eso quedarnos con la alternativa. ¿Qué hemos visto hasta acá y hacia dónde vamos? Si partíamos de una muestra, que es lo que ya vimos, lo que podemos plantear como hipótesis es que en un juego de hipótesis H0 mu sea igual a un cierto valor contra la alternativa de que mu sea distinto a ese valor. Y ese juego corresponde, así lo que estamos trabajando son con variables cuantitativas continuas. En cambio, si trabajamos con variables cualitativas, o sea, con cualidades, lo que planteamos como hipótesis nula es que la proporción de ese fenómeno es igual a un cierto valor contra la alternativa de que tome un valor diferente. Por otro lado, si partimos de dos muestras, lo que podíamos plantear era, como hipótesis nula, que mu sub A era igual a mu sub B, es decir, la diferencia era igual a 0, contra la alternativa de que esas dos medias poblacionales eran distintas entre sí, si la variable a estudiar era cuantitativa continua y las muestras eran independientes, o como hipótesis nula, que la media de esas diferencias de las observaciones sean iguales a 0, contra la alternativa de que el promedio de esas diferencias no sea igual a 0, si las muestras eran apareadas. Por otro lado, si lo que analizábamos eran variables cualitativas, el planteo, por ejemplo, podría ser que en la hipótesis nula, que la proporción de A era igual a la proporción de B, por lo tanto la diferencia entre ambas es igual a 0, contra la alternativa de que dichas proporciones eran diferentes. En todos estos casos también podemos plantear los juegos de hipótesis como unilaterales derechos o unilaterales izquierdos, dependiendo de lo que más nos convenga. Hoy vamos a ver qué pasa si partimos de más de dos muestras. Y eso es lo que se resuelve a través de un análisis de varianza.
análisis de varianza parte de una población que tiene su media y su varianza. A esa población le vamos a aplicar distintos tratamientos, recibe el nombre en estadística, y es muy típico ese nombre, distintos tratamientos. ¿Por qué? Porque son efectos que nosotros como investigador le ponemos a la variable y queremos ver cómo responde la variable ante esos tratamientos. Y lo que buscamos, por ejemplo, es obtener a lo mejor distintas poblaciones. Fíjense, acá se ven bien claras dos, una corrida en el eje de las X con respecto a la otra. Y eso es lo que buscamos ver. El planteo va a ser que las medias poblacionales son todas iguales entre sí. Supónganse que tenemos 3 grupos, 3 tratamientos, entonces vamos a decir que la media de esos 3 tratamientos son iguales entre sí, es decir, igual a la media de la que parto, por lo tanto no hay efecto de ninguno de los tratamientos, contra la alternativa de que al menos la media de alguno de esos tratamientos sea diferente al resto. Es decir, que al menos hay un tratamiento que tiene un efecto diferente. Esto, a través de números, es como lo vamos a ir reconociendo. Obviamente, como en toda prueba de hipótesis, vamos a fijar un nivel de significación alfa, vamos a tener datos muestrales y a través de un estadístico vamos a obtener un valor P, que comparado con ese nivel de significación que habíamos fijado, nos ayudará a decidir si corresponde rechazar la hipótesis nula y decir que al menos una muestra es diferente, por lo tanto al menos un tratamiento hace un efecto diferente que el resto, o si no alcanza para rechazar las evidencias como para rechazar la hipótesis nula, y por el momento están todos bajo la misma campana, están todos bajo la misma población de arrastre. Veamos esto con un ejemplo. Dice, un investigador desea probar la efectividad de diferentes técnicas para bajar la presión sanguínea a individuos diagnosticados con alta presión. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente en 3 grupos: medicamentos, ejercicios o dieta. Y en la siguiente tabla se presenta la reducción en la presión de cada sujeto. A ver, veamos esto. Partimos de una sola población. Partimos de un conjunto de personas que están diagnosticadas con alta presión. O sea, partimos de esta población única que tiene un nivel de media poblacional que indica alta presión y su propia variabilidad. Partimos de esto. A partir de esa población le vamos a asignar tratamientos. ¿Cómo vamos a asignar tratamientos? Al azar. Es decir, a estos individuos, por ninguna razón en particular, lo vamos a asignar a medicamentos, a ejercicios o a dieta, sino el azar va a definir en cuál de estos 3 grupos lo vamos a poner. ¿Sí? Algunos de ellos recibirán medicamentos, otros recibirán ejercicios, otros recibirán dietas y estarán un cierto tiempo con el tratamiento asignado. La idea es, al cabo de cierto tiempo, que la investigación lo definirá, le volvemos a medir la presión a cada uno de ellos y lo que aquí está registrado en esta tabla es la diferencia de presión entre el valor que tenía antes y el que se le tomó pasado ese tiempo. Números sacados de investigación. Lo cierto es que 10 no es la presión que tenía esta persona al final, sino 10 es la diferencia de presión que tenía este paciente antes de empezar el tratamiento y después de cierto tiempo de haberlo aplicado.
disminución en la presión arterial es la variable en estudio, una variable cuantitativa continua. Así como para el test T necesitamos una variable cuantitativa continua, para el análisis de varianza necesitamos una variable cuantitativa continua. Es más, de esta variable cuantitativa continua, disminución en la tensión, deberíamos estar seguros que se distribuye como una normal, es decir, tiene formita de campana de Gauss, con un valor en su media y un valor de varianza. ¿Sí? Seguramente no conocidos, pero con un valor sí o sí. Al menos no necesariamente el de la media, el de la varianza puede o no conocer. ¿Cuál es el planteo de hipótesis que voy a hacer? Voy a decir, bueno, al cabo de cierto tiempo de aplicados los 3 tratamientos, la cantidad de la tensión disminuida en cada uno de ellos, en promedio es la misma. Por lo tanto, ningún tratamiento hace un efecto diferente con respecto a los otros. Todos los pacientes terminan el tiempo con tensiones altas, contra la alternativa de que al menos uno de esas medias poblacionales sea diferente al resto. Lo que implica que algún tratamiento tuvo un efecto diferente. A lo mejor los 3 cambiaron la situación, a lo mejor 2, a lo mejor 1 solo. Pero en esto hay algo que quiero que quede claro, y es que no tengo un paciente al que un día le doy medicamento, otro día le doy ejercicio y otro día le doy dieta. Acá tenemos 15 resultados, es decir, que tenemos 15 pacientes diferentes, todos con características similares en lo que se refiere a la tensión, es decir, todos con tensión arterial alta, y poniéndoles un numerito a cada uno, o en función de cómo termina su historia clínica, si es un número par, si es un número múltiplo de 3, si es un número terminado en 0 o en 5. Lo cierto es que, o directamente asignándole un número al azar, como si sacara las bolillas de un bolillero, decidí que un paciente recibe medicamento, otro paciente por su número le toca también medicamento, otro le toca ejercicios, a otro le toca dieta. Lo cierto es que al azar fueron asignados esos individuos que en un origen eran similares entre sí a el tratamiento de recibir un medicamento, o al tratamiento de hacer ejercicios, o al tratamiento de respetar una cierta dieta. A todos les doy el mismo tiempo, y al cabo de ese tiempo lo que se hizo fue registrar la diferencia de presión, de tensión arterial, en ellos. Que eso es nuestra variable de respuesta. Estos datos los vamos a meter en RMedic, ya vamos a ver cómo, y RMedic nos va a devolver esta ventana. Esta ventana que tiene 2 cosas importantes a ver. La primera y más importante que todas es cumplir requisitos estadísticos. Fíjense que el sistema se fijó que cumplía un requisito 1 que se llama normalidad, un requisito 2 que se llama homogeneidad, y si cumple eso nos pone utilización validada. Solo si cumple estos 2 y nos pone utilización validada, podemos seguir leyendo los resultados de la tabla. Si no, acá nos va a decir, en este caso, para este pool de casos, es mejor utilizar el test de ANOVA, dice, o sea, lo que estamos haciendo. ANOVA o análisis de varianza es el mismo test. Si no, por ejemplo, nos diría que tenemos que hacer esto, tema de la próxima semana. Entonces, el primer paso es que RMedic nos convalide la utilización
de la herramienta que hemos designado. En este caso dice que está validada, entonces puedo pasar a la segunda tabla. En la segunda tabla dice que la variable con la que trabajé es la disminución de tensión, que hay distintos tratamientos, que aplicamos un análisis de varianza a un factor. Este es el valor del estadístico, que me arroja un valor de P, que acá dice que es mucho menor que el 0,001. Si el alfa que nosotros fijamos está en el orden del 0,05, lo que conviene hacer es rechazar la hipótesis nula. Acá dice el valor P es menor que el valor de alfa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existen niveles del factor o tratamiento estadísticamente distintos. Existen niveles del factor o tratamiento que presentan medias estadísticamente diferentes. Lo puedo leer de alguna de esas formas o puedo decir, al menos una media es diferente, lo que significa que al menos un tratamiento es diferente. Y eso es todo lo que me dice el análisis de varianza. Pero a mí eso no me alcanza. Yo, además de saber que alguno es diferente, voy a querer saber cuál. Porque si yo después tengo que recomendar alguno de estos tratamientos, tengo que saber cuál recomendar y por qué recomendar ese tratamiento. Entonces, si pude usar análisis de varianza y el análisis de varianza me dice que debo rechazar que al menos uno de estos tratamientos que apliqué es diferente al resto, me interesa saber cuál. Entonces sigo en la tabla más abajo y más abajo me da dos partes más. Yo puse primero esta, aunque en la salida de Remedic está más abajo todavía, y después esta, porque es como se lee. A ver, esto es nada más y nada menos que un gráfico de box plot, un gráfico de caja y brazo. Es decir, un gráfico de la variable disminución de la tensión, que es lo que tengo en el eje de las ordenadas, pero separado en los tres tratamientos. ¿Y por qué separado? Y porque a mí me interesa ver cómo se comportó esta variable en aquellos pacientes a los que les hice hacer una dieta, en aquellos pacientes que tuvieron que hacer ejercicios, o en aquellos pacientes que se manejaron a través del medicamento. Y fíjense que esta cajita se disparó para arriba y prácticamente no se superpone ni con la caja roja, que es de dieta, ni con la caja azul, que es de ejercicios. La caja termina antes de que empiecen las otras, aunque sí se superpongan los bracitos. Y se disparó para arriba, o sea que lo que hace es decirme que con el medicamento los valores de disminución de tensión son más altos. ¿Sí? Como en el medio me quedó dieta, y mucho más abajo me quedó ejercicio. Voy a la salida de Tukey. Tukey es un test que me permite comparar medias. Pero ahora hace algo así como hacía el test de antes. Las va comparando de a dos. Hace medicamento con dieta, hace medicamento con ejercicio, hace dieta con ejercicio. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, calcula las medias de cada uno de sus datos. En esta base de datos que yo tenía antes, calcula la media de este grupo, calcula la media de este grupo, calcula la media de este grupo. Y a su vez, las resta entre sí y las compara con lo que Tukey llama un umbral. Es decir, una distancia mínima que tiene que haber para que él diga que entre esos dos tratamientos hay diferencias, perdón. Por eso dice acá que el test de Tukey solo tiene sentido si se rechaza la hipótesis nula.
Es decir, si yo en la salida de acá digo que no rechazo, estoy diciendo que las tres medias son iguales entre sí, que no hay diferencia entre los tratamientos, entonces no tengo que buscar a ninguno que se diferencie del resto. Solo tengo que ir a la tabla de Tukey cuando aquí yo rechace la hipótesis nula y diga que realmente hay un tratamiento diferente y necesite saber cuál es ese tratamiento. Bien, Tukey me hace la devolución de esas comparaciones a través de letritas. Letras iguales me indican que no hay diferencias entre ellos. Letras diferentes me indican que sí hay diferencias entre ellos. Entonces, medicamento y dieta, ambos tienen la letra A. ¿Qué quiere decir? Que entre medicamento y dieta no hay diferencias. Aunque acá uno vea y esté tentado a decir que 11,8 es distinto de 7,6, estos son datos muestrales. A nivel poblacional, esta diferencia no es válida, no alcanza. Cualquier individuo al que yo mande a bajar la tensión a través de un medicamento o a través de la dieta, pueden bajar casi por igual. No así con el ejercicio, porque el ejercicio tiene otra letra. Sin embargo, si yo comparo dieta con ejercicio, ambos tienen la misma letra. Entonces quiere decir que medicamento es quien más baja la tensión. Está en el orden del 11,8. Ejercicio es el que menos baja la tensión. Será que habrá que aumentar la dosis de ejercicio a lo mejor. Está en el orden del 3,8. Y dieta, que está en el orden del 7,6, hay casos que se comporta como el medicamento y parece que fuese importante la disminución en la tensión, pero en otros casos se pueden comportar como el ejercicio y entonces no me sirve como con efectividad para bajar la tensión arterial. En estos casos así, uno debe buscar los extremos de las tablas de Tukey. Uno debe buscar solo aquellos tratamientos que muestren una sola letra, la A o la B. ¿Y por qué yo hoy busco la A? Porque mi objetivo de estudio, si la variable en estudio es disminución en la tensión arterial, y el objetivo del estudio era probar la efectividad de diferentes técnicas para bajar la presión arterial, va a ser más efectivo aquel tratamiento que más baje la presión. Entonces, el medicamento es el que más la baja. ¿Se entiende? Imagínense otro ejemplo. Imagínense que lo que yo tengo aquí son valores, no pega a lo mejor las escalas, pero de glóbulos blancos, que están elevadísimos, perdón, y yo intento bajarlos. Pero acá lo que me muestra es cantidad de glóbulos blancos. Entonces, el último de los niveles, el último de estos tratamientos, es el que me arroja el nivel de glóbulos blancos más bajos. Entonces, ese es el que más me conviene. Voy a optar por el tratamiento que me dé la media más alta o por el tratamiento que me dé la media más baja, dependiendo del objetivo de mi problema. Y por eso es tan importante que ustedes sepan leer estos resultados, perdón, porque ustedes son los que saben cuál es el objetivo que persiguen en esa investigación. ¿Se entendió hasta aquí? Nico, ¿hay algo en el chat? No. Bueno. Solamente Nicolás que pregunta, o sea que si las cajas no se superponen, el efecto se considera diferente. O sea, por lo general las cajas cuando no se superponen,
son las que me arrojan efectos diferentes, Nicolás. Pero lo ideal no es que vos te guíes por el gráfico, sino por las letras que te arroja Tukey. ¿Se entiende? Pero si lo ves al gráfico y ves que no se toca en absoluto, puede que, lo más probable es que se van a hacer diferentes. Pero si se tocan en alguna parte, puede que se toquen por los intervalos o por los desvíos, y eso, por más que se toquen apenitas, puede que siguen siendo diferentes. Así es. Por eso uno debe guiarse más por las letras de Tukey que por el gráfico propiamente dicho, aunque seguramente en la publicación uno además de las letras va a poner el gráfico, porque es la forma visual como más impacta el resultado, ¿no es cierto? Bueno, si esto se entendió, vamos a ver cómo funciona esto con RMedic. ¿Sí? Salgo de esta pantalla y busco RMedic. Un segundo. Bueno. Bien, acá en RMedic tengo la base, ¿se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Tengo la base de datos que teníamos recién en la tablita. Fíjense que la base de datos tiene, como en todos los casos, una columna que es los pacientes, otra columna que es el tratamiento que le estoy dando, es decir, el criterio de clasificación, y otra columna que es la variable de respuesta, que como recién dijimos, tiene que ser cuantitativa continua. Y esto parte de un Excel que tiene tantas columnas como variables me interesan y tantas filas como pacientes diferentes tenga en el estudio. Voy a ir a pruebas de hipótesis. Le voy a decir que tengo dos variables en estudio. Una de esas variables es el tratamiento, que debe ser categórica, si no, no es esta la herramienta correspondiente. Otra que es la disminución de tensión, que debe ser numérica, si no, no es la herramienta correspondiente. Y una de las opciones que aquí me ofrece para hacer es ANOVA a un factor. Y acá vienen las pantallas que yo les mostraba recién. La primera tabla es resumen de los requisitos estadísticos. Me piden algunos requisitos, no importa en este momento cuáles, lo importante es que los tenemos que cumplir. Es decir, si se cumple la normalidad, y esto tiene mucho que ver con que la variable sea cuantitativa continua, si se cumple la homogeneidad, por lo tanto, está validada el uso de esta herramienta, que acá dice ANOVA, pero en algunos libros figura como ANAVA. Todo depende de si la traducción es del francés o del inglés. Lo cierto es que, como se cumplen los requisitos, puedo pasar a la tabla resumen del análisis de variables. Y acá, de nuevo, me dice cuál es la variable de respuesta, con qué criterio lo seleccioné, o sea, cuáles son los tratamientos que he aplicado, cuál es la herramienta, el estadístico y el valor P que este estadístico me arroja, que como es menor que el alfa que había definido en un primer momento, la decisión debe ser rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que existen diferentes tratamientos o que existen tratamientos que presentan medias estadísticamente diferentes. Como les decía recién, lo que me importa de esto no es solo saber que hay diferencias, que de por sí ya es muy importante, sino a dónde están esas diferencias. Entonces, sigo y me encuentro con el test de Tukey. Aquí Tukey me da para cada uno de los tratamientos que apliqué. En estadística, los tratamientos también reciben nombre de niveles del factor. Se le llama factor a ese efecto
que el investigador introduce en la población para ver cómo la variable de respuesta responde, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, yo tengo pacientes con tensión arterial alta y voy a meter hacia adentro de esos pacientes 3 tratamientos que creo van a modificar los valores de esa tensión. Entonces, los tratamientos que estoy poniendo son el factor y cada uno de esos niveles, el medicamento, la dieta y el ejercicio, son 3 tratamientos diferentes. Acá Tukey me dice que hay un tratamiento que es medicamento por un lado, que hay otro tratamiento que es ejercicio por el otro, y que el tratamiento dieta me conviene no verlo porque el tener 2 letras por ahí es tan bueno como uno o tan malo como el otro. Si pienso en el problema es buscar quién disminuya más la tensión arterial, por lo tanto necesito la media más alta. Es decir, que el medicamento sería el tratamiento a recomendar. Y debería estar pensando en un valor de 11,8 promedio de disminución de la tensión en aquellos pacientes a los que le recete ese medicamento. Acá sale el gráfico de Box-Plot, el mismo que vimos recién, solo que el otro yo lo había hecho como gráfico, entonces por eso pude cambiarle los colores, se los puedo mostrar ahora para que vean, y la herramienta también nos da las medidas de posición, las medidas de dispersión y los percentiles particionados por cada uno de los tratamientos, por si yo quiero mostrar esto en alguna de los, en el papers o en la publicación que esté haciendo de mi investigación. Acá me dice mínimo, máximo, media y mediana. Acá me dice varianza, desvío estándar, error estándar y coeficiente de variación. Y acá me dice percentiles 5, 10, 90 y 95. Fíjense que en todos los casos está para la dieta, para el ejercicio, para el medicamento y la medida general teniendo en cuenta los 15 pacientes. Y por último, los intervalos de confianza al 90, al 95 y al 99 para el promedio en la respuesta para cada uno de esos tratamientos. Lo importante de esto es la tabla del análisis de varianza, esta y esta, y en el caso de rechazar, Tukey y el gráfico de Box-Plot. Les puedo mostrar cómo se hace también ese gráfico. Vamos al gráfico, le vamos a decir que tenemos 2 variables. Una es tratamiento, categórica, la otra es disminución, numérica, y entre los gráficos que nos ofrece Box-Plot. Fíjense acá, de oficio salen amarillo, rojo y azul, pero, o naranja le llama acá, bueno, para mí es amarillo, perdón. Pero yo podría cambiarlos y poner algún otro color, de tal manera de mostrarlo en la publicación como a mí más me parece. ¿Se entendió? No hay preguntas en el chat. ¿Porque estuvo muy claro o porque estuvo muy complicado? No, muy claro, Analia, me extraña. ¿O porque fue como mucho? Bueno, si es así, dentro de un ratito, Josefina, si recién entras no vas a escuchar mucho. Bueno, Hola, por suerte esta Josefina. quedó grabada. ¿Cómo estás? Sí, menos mal. Esperemos encontrar ahora la grabación. Como todas las clases, a partir de un ratito les habilitamos en el aula el material para que a través de Remedic sigan practicando este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias por la paciencia y si está todo bien, nos volvemos a ver el lunes que viene. Como es la costumbre, hay un foro para las dudas y en un par de días les van a aparecer
autoevaluaciones para que vayan viendo cómo les fue con los ejercicios. Doc, le hago una consulta con Sí, respecto a al parcial de la semana pasada. He entrado tarde y no sé si han brindado la nota o han dicho algo al respecto. No he hablado del tema porque pensé que ustedes se podían ver la nota en el aula virtual porque ahí están cargadas. Ah, bien, no me he fijado, pero ahora me fijo entonces. A medida que iban terminando los cuestionarios, al ratito se les iba habilitando la nota porque se autocorrigen. Así que debería cada uno de ustedes poder ver su nota ahí. Cualquier cosa, si no se ven, me preguntan, ningún problema. Bien, perfecto, Doc. Perfecto, eso quiere saber. Para felicidad de ustedes, les ha ido a todos muy bien. Así que eso quiere decir que tienen que seguir poniendo ganas para las próximas semanas, porque todavía nos quedan algunos temas más por ver, y como les decía al principio, los temas que quedan más por ver, si bien son menos que los de la primera mitad de la materia, son más densos, tienen más contenido, tienen más requisitos, y por lo tanto requieren un poquito más de dedicación. Así que los invito a que no se crucen de brazos, no bajen la guardia, sino que por el contrario la mantengan o le den un poquito más de tiempo y de esfuerzo. Analía, ¿sabes qué no pude, lo que no pude, estoy buscando, no sé cómo hacer para bajar la lista de los que están conectados? ¿Del chat no se puede? No. Bueno, entonces le pedimos que todos pongan el nombre. Como quieras, yo porque la vez pasada lo hiciste vos, pero yo no sé cómo es que lo No, hiciste. pero no lo bajé en la lista, lo copié del chat. Ah, directamente. Profe, le hago una consulta. Ahí acabo de entrar a la semana 9 Sí. y no me permite entrar de vuelta al parcial 1, o no sé Ah, dónde me tendría no, que fijar entonces. ya, no te deja porque hicimos un bloqueadito, pero ya lo soltamos. Perdón. Ah, Era para bien. que los chicos del miércoles no se confundieran y no le quedaran tantas ventanas. Y nos Ah, bien. quedó tapado, pero ya te lo desbloqueo y lo podés ver, Ignacio. Mil disculpas. Gracias. Entonces No tiene por pongan, qué. chicos, los nombres y los Por favor, documentos, clave, lo que quieran, y yo ahora lo recojo. por favor. Porque no. Sí, no sé por qué no te deja levantarle el listado. ¿Alguna duda del tema de hoy? Parece que no. Son todos nombres y números de documentos. Dice que no. Se entendió. Dice, o sea que si las cajas son... Ah, bueno, eso ya lo vimos. Sofía puede ser por lo mismo de que le decía recién a Ignacio, que quedaron bloqueados, pero ya los desbloqueamos en unos minutos. Terminamos la clase y les desbloqueo eso para que se vean. Bueno, mil gracias a todos. Que tengan una buena semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Igualmente, profe, nos vemos el lunes. Que Nos andes vemos, bien. chicos. Chao, Josefina. Entraste y saliste, viste, fue muy rápido lo tuyo. Pero eso había estado antes, yo ya lo había habilitado antes. Nico, si querés, sí se puede copiar y pegar. Se puede Sí, copiar estoy y esperando pegar. a ver si uno para justamente copiar todo directamente. Es, Estoy esperando acá a ver si. eso sí, se copie todo y... Bueno, Y después sacar Josefina, los nombres. ojalá te puedas poner al día después